Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a una sesión más de este estudio que estamos haciendo del libro de los Hechos. Bueno, en la anterior sesión habíamos dejado a Pablo cuando éste se enfrentaba frente al pueblo que lo acusaba. Lo acusaba con mentiras y estaba ante un pueblo que muchos de ellos ni sabían por qué estaban pidiendo que lo matara, pero lo estaban haciendo. Entonces, al ser sacado por los guardias romanos de la multitud y ser trasladado, en un momento Pablo le dice a los guardias romanos que le permitieran hablar con el pueblo. Y les habló en su propio idioma. Entonces los romanos dijeron, bueno, este es un hombre que viene de una descendencia culta, porque ellos eran los que hablaban ese idioma. Entonces le permiten a Pablo que se dirija al pueblo para hacer su defensa. Una vez que Pablo hace señas para que el pueblo se callara, guardara silencio, el pueblo guarda silencio. Los versículos 1 y 3 del capítulo 22 nos muestran cuál es la defensa que presenta Pablo. Se dirige a esa multitud y les dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo, para calmar a la multitud enardecida, les habla en su propia lengua, es decir, les habla en arameo. La multitud, al escucharle hablar en arameo, en su propia lengua, dice: guarda silencio. ¿Por qué guardó silencio? Es decir, Pablo tenía autoridad sobre ellos para hacerlos callar. Aquel hombre al que estaban siguiendo para matarlo, les estaba dando un instructivo con sus manos y ellos obedecieron. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, les estaba hablando en su propio idioma, por lo tanto ellos podían entender. Y guardaron silencio seguramente porque querían saber muchos de ellos por qué lo estaban persiguiendo. Porque hasta ese momento no sabían por qué estaban pidiendo su muerte, muchos de ellos. Entonces es razonable entender que las personas guardaron silencio para escuchar y enterarse finalmente qué estaba sucediendo. Ellos estaban metidos en el problema, pero no sabían qué es lo que estaba sucediendo. Entonces Pablo, una persona muy ilustrada, una persona que había tenido una buena preparación y sabía manejar estos momentos, primero lo que hace es dice: me están acusando de ir contra las tradiciones judías. Entonces lo primero que debo hacer es demostrarles que yo soy tan judío como ellos, o tal vez más judío que ellos. Entonces, lo primero que hace es identificarse como judío. Y les dice: yo soy judío, he nacido en Tarso, por lo tanto, siendo yo judío, no puedo ir contra mí mismo. No puedo ir contra los judíos porque yo soy judío. Él dice: yo he nacido en Tarso, que es la primera ciudad de Cilicia, no solo por las riquezas que en ella había, sino por la intelectualidad de esa ciudad. Todo el saber se concentraba ahí, y dije: yo fui criado allá. Y además,
dice, a diferencia de la mayoría de ustedes, yo fui instruido en la ley de Dios por uno de los más grandes y reconocidos personajes, como era Gamaliel. Dice, él fue el que me instruyó. Gamaliel era el maestro más eminente de su época y líder de una escuela. De modo que Pablo podría considerarse hebreo entre los hebreos. Es decir, yo nací judío, fui educado y fui instruido en la ley por el más grande instructor que había en esos tiempos de la ley. Por lo tanto, yo he sido guardián y muy celoso de la ley. Y les está diciendo, al igual que ustedes, en ese celo que entiendo que ustedes sienten, yo también lo he tenido, y era tan grande mi celo que he sido uno de los principales perseguidores de los cristianos. Es decir, he actuado de manera similar, aunque en un grado mayor, pero de manera similar a lo que ustedes están actuando, a cómo ustedes están actuando ahora. Y por eso podríamos decir, y los entiendo. Yo era tan celoso de la ley como ustedes pretenden ser ahora. Y no solo se queda en eso Pablo, sino que en su defensa presenta testigos, o más bien manifiesta testigos. Y dice, de lo que les estoy diciendo, que yo he sido uno de los principales perseguidores de los cristianos, por el celo de la ley que yo tenía, son el sumo sacerdote del templo. Porque él me envió, de él recibí las órdenes para ir a Damasco a traer cristianos, para castigarlos. Entonces, de todo lo que estoy diciendo, tengo testigos. Les estaba diciendo, hermanos, yo también he actuado con ustedes, como ustedes, y por las mismas razones. Y el sumo sacerdote es testigo de eso. Los versículos 4 y 5 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Les estaba diciendo, aquellos que hace un momento, cuando me sacaron del templo, cerraron las puertas, ellos son los testigos de lo que yo hacía antes. Y ahora no dicen nada. Ahora cerraron las puertas y se hicieron los desentendidos. No actuaron en mi defensa. Cuando yo había estado reunido varias veces con ellos, en el concilio nos habíamos reunido, en el primer concilio, y habíamos acordado que los gentiles no tenían que circuncidarse. Todas estas personas que han estado así conmigo, ahora me dan la espalda, aunque ellos son los principales testigos para mi defensa. Hasta ahí, Pablo simplemente estaba dándoles algunas muestras de que él era judío y no podía actuar contra los judíos. Por lo tanto, todas las acusaciones que estaban diciendo eran falsas. Pero Pablo no podía dejar de predicar la palabra simplemente por salvarse, ¿no? Sino que Pablo aprovechaba toda oportunidad para poder predicar la palabra. Y entonces, después de decirles aquello, empieza. Porque les dice, pero en ese celo con el que yo perseguía a los cristianos estaba equivocado. Y Dios mismo fue el que me mostró mi error. Esto ha debido ser impactante para los que lo escuchaban. Los versos 6 al 9 dice, pero aconteció que yendo yo
llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Qué les dijo? Yo estaba actuando como ustedes y estaba persiguiendo, en realidad lo estaba persiguiendo a Pedro. Y en el camino dice, a mediodía, cuando la luz es más intensa, la luz del sol, dice, vino una luz. O sea, una luz todavía mayor a la luz del sol. A mediodía vino una luz. Y esa solo puede ser la luz del Señor. Yo soy la luz del mundo, decía. Y Él, Jesucristo mismo, me dijo que yo estaba equivocado. Y como estaba ofreciendo una defensa a los presentes, le digo, y de eso hay testigos también. Los que estaban yendo conmigo, ellos también vieron la luz, aunque no escucharon o no entendieron lo que le hablaba a mí. Pero ellos son los testigos, porque se espantaron cuando vino esa luz. Es decir, de todo lo que les estoy diciendo hay testigos y ustedes, si quieren, pueden indagar con ellos. Y después relata lo que él hizo en los versículos 10 al 13. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de allí, que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El Señor mismo me dijo que mi celo, ese celo que tenía por la ley, estaba errado. Y que Él mismo me instruyó lo que debería hacer. Y todo esto, y en todo esto, Dios se manifestó con un milagro. Porque cuando yo vi la luz, quedé ciego. Quedé ciego de tal manera que los que me estaban llevando tuvieron que llevarme a Damasco, porque yo no podía ver. Y esperé allí hasta que vino un hombre, Ananías, enviado por Dios. ¿Y cómo sabemos que es enviado por Dios? Dice, porque a través de él Dios me devolvió la vista. Por eso sé que esto era de Dios, porque ningún hombre podía hacer ese milagro. Entonces, los versículos 14 al 18 dice, Pablo sigue relatando lo que le sucedió. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Pablo está relatando, en realidad Lucas está escribiendo, aunque Lucas antes ya había relatado la conversión de Pablo en sus propias palabras, ahora
está escribiendo lo que Pablo mismo estaba diciendo, cómo Pablo mismo relataba su conversión. Y Pablo les estaba diciendo con esto que Dios mismo, al que los hebreos seguían, Él lo había escogido. Les estaba diciendo, ese Dios por el cual son ustedes celosos ahora, Él me escogió a mí para que haga un ministerio. Y cuando entendí el mensaje del Señor, fui bautizado por Ananías mismo, a quien todos conocen que es un hombre piadoso, un hombre reconocido. Si yo estuviera fuera de la ley, Ananías no me hubiera bautizado. Entonces todo apuntaba a la inocencia de Pablo. Por último les dice que tuvo visiones y que tuvo al final una visión en el mismo templo de donde lo sacaron, en el templo de Jerusalén. Y fue el Señor que le dijo, sal de Jerusalén. Y dice, aunque yo no quería, porque él estaba fogoso en predicar la palabra, como habíamos estudiado en anteriores capítulos, dice, tuvo que obedecer a Dios. Yo estaba en Jerusalén, en el lugar donde perseguía, y era tanto el ardor de mi corazón que quería predicar, ya lo había hecho antes. Y Dios le dice, no prediques acá, tú debes salir de Jerusalén. Y también me dijo dónde debería ir y el ministerio que debería cumplir. Los versículos 19 al 21 dicen, y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo les decía, mira, Dios, si yo siendo el primer perseguidor, tú me has convertido, ¿acaso las personas que me conocen no van a ser también convertidas? ¿Acaso no es mejor que predique acá en Jerusalén para que todos vean tu poder? Y Dios le dijo, no, porque tú estás preparado para ir a predicar a los gentiles. Dios mismo ordenó aquello. Hasta ese momento, Pablo, en su defensa, presentó dos afirmaciones. La primera, el que él era judío, no solo de nacimiento y educación, sino que seguía siendo judío. Era verdad que ahora era testigo de Jesús, allí en el mismo lugar donde se encontraba, donde antes había sido perseguidor. Había ocurrido un cambio radical en su vida. El perseguidor ahora era el testigo del Señor. Pero, aún eso, el Dios de sus padres seguía siendo su Dios. Es decir, decía, todos nos estamos refiriendo al mismo Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Si todos en nuestra mente estamos actuando por el mismo Dios en el que creemos y en el que todo el pueblo cree. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia era lo que Pablo dijo. Yo estaba equivocado porque no entendía los planes de Dios. Cuando entendí el por qué Jesucristo vino, mi vida cambió. Y lo que
Indirectamente les estaba diciendo lo que a ustedes les falta es entender lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra. La segunda afirmación que realizó fue que los aspectos de su fe que cambiaron son producto de reconocer a Jesucristo como suficiente Salvador. Y estas ideas no eran ideas excéntricas suyas, no eran ideas alocadas que él mismo tenía, porque le habían sido reveladas desde el cielo. Una de ellas, la primera vez en Damasco, y la segunda vez en el mismo templo de Jerusalén. Entonces no son ideas mías por las cuales yo he cambiado de actitud, sino que esa verdad me fue revelada desde el cielo. Porque si no, ¿cómo podrían explicarse el gran cambio de actitud de su vida? ¿Cómo se podrían explicar? He estado persiguiéndolos y me beneficiaba económicamente, porque iba mandado por los sacerdotes, le cubrían todo lo que tenía que haber. Y ahora me ven de testigo arriesgando mi vida. ¿Ustedes creen que sería lógico en el pensamiento humano tener ese cambio? No, solo ha tenido que suceder por intervención divina. Y esto es lo mismo que está sucediendo en estos días. Cuando alguien habla de Dios con otras personas que no lo conocen y le dicen, he tenido un encuentro personal con Cristo, ¿cuál es la reacción? O cuando nosotros no conocíamos a Dios y alguien nos dijo aquello, ¿cuál era nuestra reacción? ¿Cuál era nuestro pensamiento? No, este está loco. Está bien esto de Cristo para hablar a la gente, sí, pero eso ya de tener encuentros personales, ¿no? Parece una locura, son fanáticos. Ese era el problema, ese era el mismo problema que tenían y el problema persiste. Pero ¿qué hace un cristiano ante la reacción de esa gente? De la que lo ven a uno medio loco, medio que le lavaron el cerebro, no está hablando de tonteras. ¿Qué hace un cristiano? Insiste. Pero la mayor prédica de un cristiano ante los no creyentes es su vida, es su manera de vivir. Porque en su manera de vivir la gente se va a preguntar de dónde viene la fuerza de este hombre que está haciendo estas cosas que nosotros no podemos hacer. Por eso, un cristiano, y en este caso Pablo, tiene una responsabilidad por atrás. Porque al decirnos cristianos ante las demás personas, o podemos ayudarlos a encontrar el camino, o podemos ser piedra de tropiezo. ¿Cuántas personas no dicen, no, si ser cristiano es como aquella persona que me ha hablado de Dios, yo prefiero no? ¿Por qué? Porque son hipócritas. Dicen cosas que ellos mismos no hacen. Entonces, debemos tener cuidado con nuestras vidas. Y bueno, volvamos a lo de Pablo. Y la gente le estaba escuchando. Les estaba diciendo, yo soy judío como ustedes, tan celoso o más que ustedes he sido. Lo único que ha cambiado es que ahora he entendido el propósito de Cristo, porque Dios mismo me lo ha mostrado. Y por eso mi cambio de vida es radical. Estoy exponiendo mi vida por hacer esto. Y lo voy a seguir haciendo. Los versos 22 al 23 dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, hasta ahí leemos,
para ver este mensaje. Ese pueblo, ante las señas de Pablo, cayó para escuchar. Y Pablo les estaba diciendo, esto ha sucedido y hay testigos de esto. No estoy hablando por mi propia cuenta, sino que ha venido desde el cielo y ha venido como un gran milagro. Hasta ahí escucharon. Y cuando empezaron, o más bien cuando escucharon lo que Dios había hecho, según Pablo, ¿qué hizo? Lo mismo que hace la gente de ahora. No, dice, hasta lo de antes más o menos se podía creer, pero eso ya que Dios mismo está contigo, que Dios mismo te ha dicho, eso ya no va. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo elegido. Solo con nosotros puede hablar Dios, algo así. Entonces dice que le interrumpieron y volvieron a gritar, ya no le dejaron hablar y dijo que lo maten, que lo maten. Pero, ¿por qué pedían que lo maten? Para los que le acusaban, estaba bien, aceptaban el hecho de que los gentiles pudieran ser llevados al judaísmo. De hecho, desde antes podían aceptarlos, siempre y cuando ellos también cumplan las tradiciones judías, circuncidarse, participar en las ceremonias y todo esto. Lo que no estaba bien era convertir gentiles al cristianismo sin haberse hecho primero judíos. Ellos decían, no importa que sea gentil, y de hecho habían aceptado lo que Pablo hacía predicando a los gentiles, pero no les puede decir a estos gentiles que pueden ser salvos sin ser parte del pueblo elegido. Porque Dios va a salvar en su criterio solo al pueblo elegido, porque Dios nos ha elegido. Entonces cualquiera que quiera ser salvo, primero debería ser parte del pueblo, es decir, debería judaizarse. Eso es lo que no aceptaban. ¿Pero por qué no lo aceptaban? Porque ellos veían como abominación el pensar siquiera que judíos y gentiles eran iguales. Para los judíos decían, no somos iguales a los gentiles. De hecho, decirle gentil a alguien es un insulto. Entonces, ¿cómo nos puede igualar Pablo con los gentiles? El problema no era la creencia en Dios, el problema era la manera de hacerlo. Jesucristo vino y dije, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos no lo creían, porque ellos creían lo que Dios le había dicho a Moisés. Entonces decía, el único pueblo que va a ser salvo es el judío. Entonces cualquier persona que no sea parte del pueblo judío, lo que tiene que hacerse es primero hacerse judío, y recién puede lograr la salvación. Y Pablo decía, no es así. No aceptaban ellos que judíos y gentiles tengan que acudir a Dios por medio de Cristo. No aceptaban que Cristo también murió por ellos, y en realidad primero murió por ellos y luego por los demás. Ellos decían, no, si Dios nos ha dicho que nosotros somos su pueblo elegido, pues no nos puede comparar con los demás. Ese era el problema que ellos tenían, y por eso querían matarlo a Pablo. Los versos 24 al 25 dicen: mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es decir, como la multitud nuevamente se enardece y piden matarlo, lo que hacen los guardias romanos es tomarlo y introducirlo en la fortaleza o al cuartel para proteger su vida. Pero
ellos mismos querían saber qué siempre ha hecho este hombre para que la gente quiera matarlo. Y querían saber. Y cuando ellos querían saber algo, tenían sus métodos. Y uno era azotarlos. Y no era como las mamás de antes nos azotaban a nosotros, con un que se llamaba quinzacharay. No, ellos azotaban y en la punta de los látigos tenían un metal. Es decir, cada que golpeaban arrancaban parte de la carne. Dicen historiadores que alguien que era sometido a los azotes o moría ahí o quedaba inválido para siempre. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía y acudió a su condición de romano. Porque ningún romano podía ser expuesto a ese castigo sin previo juicio anterior. La pregunta es ¿por qué Pablo acude a su ciudadanía romana? Antes no lo habían hecho, lo habían encarcelado, lo habían amarrado en maderos de los pies y solamente se identificó como romano cuando salió libre. Esta vez no, esta vez dijo, ¿por qué quieren hacerme esto? No es lícito hacerle esto a un ciudadano romano. ¿Por qué lo haría? ¿Por temor a perder la vida? No. Si hubiera tenido miedo a perder la vida, no hubiera ido a Jerusalén como se lo habían pedido. Él lo hizo porque sentía que su misión no había terminado y debería permanecer con vida para concluir su misión. Él estaba pensando en Roma, llevar la palabra hasta Roma. Y Pablo era ciudadano romano de nacimiento, porque había varias formas de ser ciudadano romano. Una era que podían comprar la ciudadanía romana. Y eso había hecho el tribuno, que vamos a verlo luego. Él era romano porque compró su ciudadanía. Pablo era de nacimiento, por lo tanto, en jerarquías, Pablo tenía mayor jerarquía que los que lo querían azotar. Por eso es que Pablo manifiesta su condición de ciudadano romano. Evitó los azotes. Ahora vean, este juicio y el cómo lo estaban tratando es similar al juicio que le hicieron a Jesucristo. Pero Jesús no se salvó de los azotes. Jesús sufrió aquellos azotes. ¿Por qué? Porque Jesús sí sufrió los azotes y Pablo no. Porque Jesucristo estaba terminando de cumplir su misión. Y Pablo todavía no había concluido. Por eso Pablo se liberó de aquello. Hechos 26 al 28, el capítulo 22 dice: Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. O sea, soy más romano que tú que me quieres someter a las leyes romanas. Pablo entonces era un romano con más jerarquía que el tribuno. ¿Qué sucedió luego de que el tribuno confirma que Pablo es ciudadano romano? ¿Qué es lo que hizo? El tribuno primero tuvo temor. Digo, él es un romano de más jerarquía y yo lo he atado. Nos hemos metido y lo hemos querido flagelar. Entonces tuvo miedo. ¿Y qué hizo? Está relatado en los versos 29 al 30. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes
y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. El tribuno todavía quería conocer cuál es la razón por la que la gente lo quiere matar. Había intentado queriendo azotarlo para que él mismo hablara, pero como no lo podía hacer, entonces trajo nuevamente a los representantes del templo, sacerdotes, ancianos, y ya no los puso a Pablo frente al pueblo, sino frente a los principales. Nuevamente, Pablo se encontraba frente a los que le deseaban la muerte. ¿Y cómo lo vio Pablo? Como una gran oportunidad para primero defenderse de las acusaciones infundadas que le hacían y además hablarles de Cristo. Entonces habíamos visto que la primera vez ante el pueblo una estrategia utilizada por Pablo para su defensa. Decía: yo soy judío igual que ustedes, he sido criado y educado por los mejores de los maestros de ese tiempo, he sido celoso de Dios y lo sigo siendo, y al igual que ustedes yo he perseguido y he encarcelado a muchos cristianos, pero mi vida ha cambiado porque he tenido un encuentro personal con Dios. Dios mismo me dijo, e hizo un milagro, estando yo ciego me recobró la vista, y Él me dijo lo que tenía que hacer. Por eso estoy aquí arriesgando mi vida frente a ustedes para comunicarles esto, porque Cristo también murió por ustedes. Pero el pueblo, que hemos visto nuevamente, se enardece y lo tienen que sacar para cuidar su vida. Y ahora los mismos romanos dicen: llamen a toda la jerarquía de la iglesia y presentemos a Pablo para que haga su buena defensa. Querían saber por qué Pablo estaba siendo acusado para matarlo. ¿Cuál fue ahora la estrategia de Pablo? Tenía una nueva oportunidad y no lo iba a desaprovechar. ¿Cuál fue su estrategia? Pues para conocer eso, el próximo domingo los espero y podemos analizar aquello. Que Dios bendiga sus vidas esta semana y nos vemos al año. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.